puntualizar en qué tenemos que poner el énfasis. En rabietas, en estos berrinches tremendos que solo saben los papás cuando lo sienten, pero que van más allá de los 4 años. Es normal que los chicos tengan berrinches hasta los 4 años. Es parte de lo evolutivo, es parte del afianzamiento de los chicos de su personalidad. Pero después de los 4 años ya debieran desaparecer, 4 o 5 años. Un chico de 7 u 8 años que sigue haciendo un berrinche como lo hacía a los 3 años, algo le está pasando en su estado de ánimo. Perdón, doctora, ¿por qué dice rabietas destructivas? Destructivas tiene que ver con que pueden lastimarse, que lastiman a otro, que patean. No necesariamente revientan un vidrio. El patear, el golpear, esto tiene que ver con lo destructivo. El hablar de querer morirse o suicidarse, los chicos la verdad que no es normal, no es habitual que hablen de morirse como una cosa. Es verdad, a los 6 años empiezan a hablar de que uno se puede morir porque empiezan a tener conciencia de la muerte, pero de que ellos se quieren morir, en general a los 6 años dicen te podés morir, uy, me podré morir, qué cosa, cuándo me voy a morir, cuándo te vas a morir. Diferente es decir, la verdad que yo me quiero morir, ¿para qué voy a seguir viviendo? Una cosa es hablar de la muerte como concepto y otra cosa es pensarlo como una posibilidad para sí mismo, es algo muy diferente. Y esto de no tener mucha conciencia de las situaciones de peligro, de poder exponerse a saltar escaleras, tirarse de situaciones que realmente son, claramente uno dice, pero esto es peligroso, vos te das cuenta, sí, tenés edad para comprenderlo, pero igualmente pasa. En adolescentes, los trastornos de conducta van a la cabeza de situaciones de alerta para pensar en una cuestión anímica. Los trastornos de conducta hoy la verdad que están bastante diseminados, o sea, no todo chico con trastornos de conducta tiene un trastorno anímico, a veces tienen conductas disociales porque tienen un trastorno de personalidad y bueno, y es otra historia. Pero la verdad que muchas veces encontramos que aquellos chicos que se exponen a robar, a estar en estas banditas donde se pelean, donde consumen o venden drogas, o sea, todas estas situaciones muchas veces tienen que ver con situaciones anímicas. En las mujeres la actitud desinhibida, el abuso de sustancias y alcohol, hay una alta incidencia de coexistencia, comorbilidad entre lo que es el abuso de sustancias con episodios o con trastornos anímicos juntos. Y los cambios en los patrones de la ingesta del sueño. Estos son como cosas que tenemos que pensar como en alerta. Algo acá que por ahí es más bien, por ahí no es tan interés, pero es interesante. En los chicos es difícil en general los diagnósticos y suele haber grandes errores diagnósticos en esta edad. Ahora les voy a contar con qué cosas se confunden, pero es muy común que alguien venga con un diagnóstico de trastorno familiar, de trastorno de conducta, o sea, cualquier cosa, pero no con trastorno anímico. Los profesionales tenemos bastante ceguera para los trastornos anímicos. Durante muchos años se pensaba que los chicos no se deprimían, por ejemplo, que la depresión era patrimonio de los adultos. Un niño no se podía deprimir. Sin embargo, esto aparece y en general se diagnostica erróneamente, se le ponen rótulos diferentes. Y en cambio, ya en los adolescentes podemos encontrar más la división propia de los adultos, pero tenemos que tener en cuenta que la presentación mixta es la regla, o sea, es difícil encontrar las cosas básicas, como ustedes las ven en los adultos. En general, esto se ve en el mismo día, en el mismo tiempo, en el mismo momento vemos síntomas mezclados de depresión y de cuestiones maníacas. La prevalencia es 1%, ustedes dirán, es mucho, es poco, la verdad que es una cifra que en patologías de la adolescencia es importante, y ustedes saben que a partir de la adolescencia es donde pica la presentación, o sea, avanza la presentación de lo que son los trastornos bipolares, entonces tenemos que poder empezar a pensar en esto. Les voy a dar unos pequeños datos que, si bien son bastante científicos, me parece que es interesante para que tengan. En un estudio que se hizo de un 20 a 49% de chicos que fueron diagnosticados como cuadros depresivos han tenido en el futuro cuadros maníacos también. O sea, de aquellos que el total que se le dijo que tenía una depresión en la infancia, un 20 o un 49%, o sea, casi entre un cuarto y la mitad de ese grupo evolucionó a tener una enfermedad bipolar. Cuanto más tempranamente se presenta un cuadro depresivo en un chico, tiene mayor riesgo que en el futuro desarrolle un cuadro bipolar. O sea, si un chico de 5 o 6 años tiene un episodio depresivo, ojo, que ese chico
chico puede evolucionar en la adolescencia o aparecer una enfermedad bipolar. Y hubo mayor incidencia de pase a manía en aquellas familias que había antecedentes familiares. Y lo interesante es que el 59% de los chicos que tenían enfermedad depresiva, que tenían antecedentes de bipolaridad, en general esto correspondía a 2 generaciones antes. No eran los padres los que habían tenido la bipolaridad, sino que eran los abuelos. O sea, como que saltaba una generación. O sea... Yo te quería preguntar si un chico, casi bebé, diagnosticado con disfunción cerebral mínima, tiene alguna relación con la bipolaridad, teniendo antecedentes cercanos de bipolaridad. La disfunción cerebral mínima en realidad habla nada más de un patrón en el electro que no es normal. Casi bebé habría que ver qué otra sintomatología clínica tiene, porque en general esto es lo que se llamaba antes al déficit de atención, disfunción cerebral mínima. ¿Entendés? O sea, no podemos decir que la disfunción cerebral mínima es un antecedente precoz de bipolaridad. Esto no. Habrá que buscar en la evolución de este chico otras cosas. Y por el otro lado, cuando hablamos de disfunción cerebral mínima, si estamos aludiendo a lo que hoy por hoy llamamos déficit de atención, para poder definirlo tenemos que esperar hasta los 6 o 7 años. Entonces tampoco en el bebé correspondería ese diagnóstico. Lo que sí seguramente este chico debe ser un chico muy inquieto, un chico que tiene... No fue, porque fue medicado en su momento y ahora es normal. Pero como su mamá es bipolar, siempre estamos pendientes de que él también lo sea. Mira, en realidad lo que hay que ver es, lo fue, pero hay que ver qué tiene ahora, qué le pasa ahora. Nada, normal. Entonces, en principio, tranquilízate, porque en realidad que la mamá sea bipolar tampoco es una certeza de que él va a desarrollar un cuadro bipolar. Y habrá que ver con esta mamá bipolar cómo fue los primeros años de su vida y qué cosas sucedieron para que alguien pueda decir que tenía una disfunción cerebral mínima. ¿Entendés? O sea, posiblemente la disfunción cerebral mínima no es un diagnóstico muy certero hoy por hoy, no es un diagnóstico que nosotros validamos. Es un diagnóstico que se usó hace muchísimos años. Sí, hace 28 años. Y hoy tiene 28 años y es normal. Normal. Pero tenemos antes. Por eso te digo, no te rías, ¿sabes por qué? La mamá soy yo y soy bipolar y mi papá era bipolar y tenemos una larga descendencia de bipolares. Y el tema es que al haber sido tratado tan chiquitito, eso fue estupendo porque nunca más se tuvo problema. Claro, pero hasta hoy. Posiblemente no los tenga. Posiblemente no los tenga, porque en realidad, vos pensás lo siguiente, fue tratado, pero fue tratado... Yo propondría una cosa, ¿por qué no dejamos que Andrea termine su presentación y después vamos a tener un rato para preguntas? Bueno, esto me parece importante, que por ahí también viene a cuento de lo que estábamos notando. Por eso. En los estudios se demuestra, y por ahí cada uno después podremos ver la experiencia personal, pero estadísticamente se demuestra que salta una generación y que aparece en las generaciones siguientes. O sea, que estos chicos que desarrollaron episodios maníacos y que desarrollaron una enfermedad bipolar, los padres no la tenían y lo tenían sus abuelos. ¿Ok? Entonces ahí por ahí contesto en parte esto. ¿Con qué cuadro se confunde la enfermedad bipolar? Trastorno por déficit de atención para la cabeza, hoy por hoy. Este es un tema interesantísimo, el trastorno por déficit de atención, podría hablar horas de eso. Ahora les voy a... Me parece que es importante porque hoy hay muchos chicos que sí tienen el diagnóstico de déficit de atención y otros que realmente uno después retrospectivamente, personalmente yo trabajo muchísimo con chicos con déficit de atención y después de un par de años de haberlos tratado digo, ¿y este realmente era un déficit de atención? Era un chico que evolucionó y que solo después de unos años me daré cuenta que evolucionó una cuestión más anímica. La verdad que este es uno de los cuadros con que más comúnmente se confunde, pero por otro lado tenemos una contraparte, es muy común que aparezcan los dos puntos. Entonces, la verdad que a veces empezamos a tratar y es la punta del iceberg, y por debajo aparece después lo anímico, y por eso son las dos cosas. El trastorno posicionista desafiante, estos son estos chicos que a todo dicen que no acatan consignas, que están todo el tiempo desafiando la autoridad. Los trastornos de conducta, trastornos de pánico, el trastorno explosivo intermitente es un diagnóstico bastante común en la infancia. No con este nombre, pero dicen, es un impulsivo. Es impulsivo.